Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar sobre el cráter y el impacto Chicxulub. El cráter Chicxulub está localizado en la península de Yucatán y es parte de un grupo selecto de estructuras geológicas únicas en el planeta. ¿Alguien ha escuchado hablar del cráter Chicxulub? Muy bien, me da mucho gusto. Voy a reservar, de hecho, las preguntas para el final, para las que siguen. En los siguientes minutos vamos a analizar qué es lo que hace interesante a Chicxulub, por qué es importante el estudio del cráter. Los cráteres de impacto caracterizan a las superficies planetarias de todos los cuerpos sólidos en el sistema solar. Lo que observamos en la Luna son cráteres de impacto de diferentes tamaños y formas. La Luna misma se formó por un impacto, un cuerpo del tamaño del planeta Marte chocó con la Tierra en formación y a partir de ese impacto se formó nuestro sistema Tierra-Luna. La Luna preserva el registro de los impactos en esas etapas tempranas de evolución del sistema solar. Estudiando los cráteres de impacto, podemos aprender sobre la evolución de las superficies planetarias, de los planetas, de los satélites de nuestro sistema. Si observamos la distribución de cráteres en la Luna, podemos observar zonas que tienen una alta densidad de cráteres y zonas que tienen menos cráteres. Y con esto podemos determinar la edad. Similar a lo que pasa cuando envejecemos, que tenemos las huellas del paso de los años, los buenos momentos. En las superficies planetarias pasa lo mismo. Las zonas que tienen una alta densidad de cráteres son más antiguas que las zonas que tienen menos. Estudiando los cráteres podemos también hacer mapas geológicos similares a los que tenemos aquí en la Tierra y podemos determinar la secuencia de los eventos. En esta zona del cráter Clavius en la Luna es fácil ver cuáles cráteres se formaron primero y cuáles después. Los cráteres pequeños que están en el borde de este cráter grande se formaron una vez que este ya estaba formado por el impacto. Y si pudiéramos ver en más detalle, veríamos el material fragmentado que sale en el momento del impacto, como cuando tiramos una piedra sobre arena levantamos polvo. Si tiramos varias piedras vamos a hacer varias capas de arena y eso lo podemos también observar en la Luna y en los otros cuerpos. Podemos también aprender sobre el interior de los cuerpos, sobre la estructura y sobre las propiedades físicas, la composición de la corteza. Esta es la cara de la Luna que no vemos, y si recuerdan la anterior, es diferente. La distribución de cráteres, los tamaños son muy distintos. No tenemos esas zonas negras que forman el conejo en la Luna, y una posibilidad es que por alguna razón los asteroides y los núcleos cometarios deciden impactar la cara que no vemos de una manera distinta a la que vemos. Esto, sin embargo, es difícil de modelar. Los impactos ocurren en todas direcciones y las dos caras están sujetas al mismo tipo de impactos. Entonces, otra posibilidad es que esto dependa más sobre las propiedades de la corteza. Similar a que cuando golpeamos con el mismo objeto y la misma fuerza el piso y alguna de las pantallas aquí que estamos usando, el daño claramente va a ser distinto. También si tenemos, por ejemplo, una madera delgada y una madera más gruesa, si las golpeamos, el efecto va a ser diferente. Y podemos precisamente ver si este es el caso con la Luna. Los estudios nos muestran que la corteza del lado que vemos es mucho más delgada. La corteza del lado que no vemos es casi el doble de espesor. Y el núcleo de la Luna está desplazado hacia la Tierra. Esto explica por qué la distribución de cráteres, el daño que producimos en la superficie es distinto. Sin embargo, pues abre una serie de preguntas adicionales
que es por qué el núcleo está desplazado y tenemos estas diferencias en la corteza. Este es el caso siempre en investigación. Uno piensa que ya encontró una pregunta, una respuesta, y lo que está uno haciendo es encontrar una nueva pregunta. Los impactos son el proceso que formó a los planetas, a los satélites, a los asteroides, a todos los cuerpos sólidos en el sistema solar, que se forma a partir de la condensación de estas nubes de gas y polvo que podemos observar en las nebulosas. Y estas colisiones formaron planetesimales del orden de 10 a centenas de kilómetros, y estos a su vez formaron cuerpos más grandes del tamaño de planetas. Y estos planetas también chocaron, al igual que le pasó con la Tierra para formar a la Luna. Y de hecho en un inicio teníamos más de 50 planetas, y ahora bueno, tenemos 8. La mayor parte de los planetas fue destruido en estas colisiones. En la Tierra, a diferencia de lo que pasa en las superficies de los otros cuerpos, tenemos muy pocos cráteres de impacto, un número muy reducido, alrededor de 180 se han documentado, y de ellos solo tenemos 3 de estos cráteres grandes, con diámetros mayores a los 180 kilómetros, el de Sudbury, el de Bredeford y Chicxulub. Sudbury y Bredeford se formaron hace 2.000 millones de años y están ya muy modificados. De hecho es difícil reconocer la forma de un cráter, y Chicxulub en contraste se formó hace menos tiempo, 66 millones de años, pero está en un lugar ideal, en la península de Yucatán. Es el mejor lugar. Si me hubiera tocado escoger en qué sitio quiero que ocurra el impacto, hubiera escogido Mérida. Podemos ver escogen ustedes para que ocurra el impacto. No sé, el impacto de Chicxulub, que es de dimensiones moderadas comparado con los impactos en los otros cuerpos, produce efectos en los sistemas terrestres, en la atmósfera, en los océanos, en el clima, y estos tienen la capacidad de afectar los sistemas de soporte de vida en el planeta. El impacto genera temperaturas muy altas de más de 5.000 grados centígrados, que es temperatura de corona del Sol. Los efectos del impacto en unos cuantos segundos se propagan alrededor de todo el planeta. Y estos efectos son los que tienen la capacidad de afectar a los organismos. Y eso es lo que en un inicio dio interés a estudiar a Chicxulub. El ver qué pasó con un grupo particular de organismos, a los dinosaurios, que vivieron durante un periodo de más de 160, 170 millones de años, se diversificaron, ocuparon la mayor parte de los ecosistemas en los continentes, y luego súbitamente desaparecieron. Desde que se encontraron los primeros restos fósiles, llamó la atención y se empezaron a proponer teorías para explicar por qué habían súbitamente desaparecido, entre ellas cambio climático, erupciones volcánicas, incluso enfermedades. Y cuando se encontró la evidencia de este impacto que forma el cráter de Chicxulub, se encontró la forma de poder estudiar las extinciones. Junto con los dinosaurios se va alrededor del 76% de las especies. 3 de cada 4 especies en océanos y continentes se extinguen en el momento en que se extinguen los dinosaurios. Es la última extinción masiva que tenemos en el registro fósil. Estudiar las extinciones masivas es también importante para poder entender qué es lo que estamos provocando actualmente. Con la actividad antropogénica, un número cada vez mayor de especies está desapareciendo. Entender las causas y cómo reaccionan los ecosistemas es parte ahora de nuestro interés en estudiar este evento que pasó hace tanto tiempo. Estudiar también por qué algunos de los organismos lograron sobrevivir y qué pasó después para la diversificación de esos grupos de organismos que sobrevivieron. El impacto está marcado en el registro geológico
por una delgada capa de arcilla de unos cuantos centímetros a milímetros. En la figura, en la parte de abajo, podemos ver uno de estos ejemplos. En la parte inferior están los sedimentos de la época de los dinosaurios, en la parte superior están los sedimentos de la época de los mamíferos. Y esta capa la podemos encontrar en diferentes partes del mundo. Es la única capa que tiene una distribución global, y la capa la distinguimos por la abundancia de elementos que son ricos en los asteroides y en los cometas, y muy pobres en la corteza terrestre, que son los elementos del grupo conocido como platino. Estudiar estas secuencias también nos permite ver el recobre de la vida, cuánto tardó la vida en regresar a los diferentes lugares y qué pasó en el sitio de impacto. En la zona del Golfo de México y del Caribe, la capa tiene un espesor mucho más grande. En vez de milímetros o centímetros, mide varios metros, y en la parte inferior y en la parte superior tenemos lo mismo que en las otras capas en otros lugares, una capa de esferulitas y una capa de arcilla que nos marcan la secuencia del impacto, y en medio tenemos una capa de arenas de depósitos de alta energía, que son de tsunamis. De hecho, es el tsunami más grande que tenemos en el registro geológico, y esa capa marcada en color azul de eyecta, que tiene evidencia de haber alcanzado temperaturas de 300 a 500 grados centígrados, se conoce como la bola de fuego. Este es otro registro en la parte del océano Atlántico. En la parte inferior tenemos sedimentos de la época de los dinosaurios, en la parte superior tenemos sedimentos de la época de los mamíferos, y en medio lo que tenemos es lo que ocurrió para causar la extinción, el material fragmentado de Chicxulub, y una capa que se conoce como los océanos vacíos, que había llamado mucho la atención porque es difícil encontrar sedimentos de mar profundo que no tengan restos de conchitas, de organismos, y esta capa está directamente sobre la capa de alta temperatura de la bola de fuego. La evidencia que tenemos en este tipo de registros apoya fuertemente una relación causal entre el impacto y las extinciones. Tenemos también otra serie de interrogantes, entre ellas el asteroide es de unos 10 a 15 kilómetros, es como si fuera un monte más grande que el Everest, que acabamos de ver hace un momento, que nos cayera, pero es un impacto pequeño en relación al tamaño del planeta. ¿Cómo es posible que un impacto de estas dimensiones tenga este efecto global? Y podemos darnos una idea de lo que ocurre en esta simulación numérica. La gráfica está de 2 segundos, 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, y a partir del tiempo de contacto con la atmósfera, en tan solo 2 segundos, el cuerpo ha alcanzado ya una temperatura de miles de grados, se destruye, se vaporiza, y la onda de choque en solo un segundo hace un agujero del orden de 10 kilómetros. Para cuando tenemos 5 segundos, el agujero ya tiene 25 kilómetros y la mayor parte del material está siendo inyectado fuera de la gravedad terrestre. Para cuando tenemos medio minuto, las cortinas laterales del material inyectado con aire a alta temperatura están ya expandiéndose miles de kilómetros fuera del cráter, y eso es lo que provoca un impacto de estas dimensiones. La otra razón son las características del lugar en donde cayó, que es lo que les comentaba hace un momento, de que el lugar ideal es justo Yucatán, que es la plataforma carbonatada, tiene alrededor de 3 kilómetros de carbonatos de calcio y de compuestos de azufre, y estos tienen la posibilidad de generar gases de CO2 que provocan el calentamiento global, y compuestos de azufre que provocan lluvia ácida y provocan cambios en los océanos. Ahora, dentro de estos estudios también hemos pasado de estudiar los organismos y los mecanismos que acabaron con los diferentes grupos, y también ver bajo qué condiciones algunos organismos sobreviven. No les había mostrado el cráter. El cráter está cubierto por alrededor de 1 kilómetro de rocas, y si vamos a Yucatán,
Desafortunadamente no lo vamos a poder ver, lo cual es una tristeza porque es una de estas estructuras únicas en el planeta. Sin embargo, gracias a eso el cráter está muy bien preservado. El tener esta cubierta lo ha alejado de los fenómenos de erosión, y la otra parte es que pues, nos dificulta el estudio. Si queremos tomar una muestra para hacer análisis en el laboratorio, pues resulta que tenemos que hacer nuestro propio agujero de 1 kilómetro para sacarla, y eso es lo que hemos venido haciendo ya por varios años. Dentro de estos estudios nos vuelve a conectar con la parte del sistema planetario, entre ellos estudiar características de los cráteres de impacto, entre ellos esto que se conoce como el anillo de picos. Ese es un cráter en la Luna, el cráter de Schrödinger, y es difícil formar cadenas montañosas circulares. Podemos formar cadenas más lineales o en forma de arco, como los Himalayas o los Andes, pero difícil formar cadenas circulares. Entonces parte de nuestro interés fue estudiar cómo se forma una cadena circular, y estas cadenas solo se forman en los cráteres de impacto. Y para ello, bueno, hicimos una perforación en la parte del mar, en la zona marina, enfrente de Yucatán, y es parte de los programas de colaboración internacional. A lo largo de casi 30 años que tenemos de estudiar el cráter, una parte interesante ha sido el encontrar respuestas a diferentes interrogantes, aprender cómo un impacto es capaz de ocasionar estos efectos en el medio ambiente y ocasionar la extinción de organismos. Sin embargo, la parte más interesante es las preguntas que se han generado a lo largo de estos años. Las líneas de investigación que hemos abierto en entender cómo se comportan los materiales a impactos de alta velocidad, cómo se comportan los sistemas de soporte de vida del planeta cuando nos comenzamos a afectar, qué ocurre con los ecosistemas cuando un número apreciable de especies se va, cómo reacciona la Tierra a modificaciones que están interconectadas. Eso es la parte que ha sido la parte más interesante. Y lo bonito es que estos estudios continúan, y seguramente nuevos descubrimientos, hallazgos y sorpresas lo vamos a tener de este cráter en México. Muchísimas gracias.